Quiero pedirles que vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Voy a leer los versículos desde el 12 hasta el 17. Colosenses capítulo 3, 12 al 17. Dice la palabra de Dios: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, amén. Vamos a tener un momento de oración. Padre, nosotros venimos delante de ti a bendecirte y a glorificarte, y a pedirte una vez más que tú tengas misericordia de nosotros. Ven, oh Dios, y capacítanos y ayúdanos. Que el poder de tu Espíritu vuelva y nos ayude para que tu pueblo sea enseñado por ti para la gloria de tu nombre. Te suplicamos estas misericordias dándote gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El capítulo 3 de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa nos define verdaderamente lo que es la vida espiritual, la nueva vida espiritual, y de dónde nos sacó Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero concentrarme esta tarde en el versículo 15 del capítulo 3, que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Brevemente voy a explicar el contexto mediante el cual estas palabras están escritas aquí, inspiradas por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo viene hablando de la verdadera ubicación de la vida cristiana. En el capítulo 3, verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De manera que en el momento en el que el poder del Espíritu Santo viene y transforma la vida de un hombre o de una mujer, en ese mismo momento este hombre o esta mujer es trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y quiero, por favor, que aquellos que no conocen al Señor me pongan mucha atención, aunque voy a estar hablando aquí más o principalmente de aquella paz que gobierna el corazón del cristiano. Yo quiero que tú me pongas mucha atención, porque tú debes salir de aquí gobernado por la paz de Dios. Amén. De manera que el contexto entonces de este capítulo 3 es un andar transformado. El versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. De ahí es que Dios nos traslada de las tinieblas, viviendo según nuestros propios pensamientos, viviendo según aquellos deseos carnales que batallan contra el alma. De ahí nos sacó Dios a través del poder de su Espíritu y de su palabra. Amén. Entonces nosotros fuimos desvestidos del viejo hombre y vestidos según el poder de Dios y de su palabra. Por eso es que el verso 10 dice: y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el apóstol viene hablando entonces de vestirse, de ponerse. Y entonces yo quiero llamar la atención en aquel verso 15: la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y voy a tratar de explicar esto viendo, en primer lugar, que la paz de Dios debe ser un estado de vida en el cristiano. Debe ser una forma de vivir. No es que hoy me levanté y hoy tengo la paz de Dios. No. O voy para la iglesia, tengo la paz de Dios, voy para... No. Es una manera de vivir. Nosotros conocemos personas que tienen ciertos temperamentos y podemos identificarlas con ese temperamento. Si nosotros recordamos, por ejemplo, al apóstol Pedro, nosotros sabemos que Pedro era un hombre que reaccionaba. Y nosotros podemos identificarlo. Así también, tú y yo debemos ser identificados por todos aquellos que están a nuestro alrededor como aquellos donde la paz de Dios gobierna los corazones. Amén. Y vamos a definir brevemente lo que es la paz, y también vamos a definir lo que es la paz de Dios. Y en segundo lugar, si el tiempo nos ayuda, vamos a ver que el creyente en Jesucristo está llamado a promover la paz de Dios. Amén. Y en tercer lugar, la contribución extraordinaria que hace la gratitud a la paz de Dios. Amén. ¿Habrá algo en la vida social de los pueblos más importante que la paz? Si nosotros nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que todos andan buscando la paz. Andan buscando la paz, pero no encuentran la paz. A veces cuando se violan los tratados de paz y esas cosas, ¿usted sabe cómo buscan la paz? Mandando aviones y misiles y guerras para buscar la paz. En un matrimonio, por ejemplo, ¿qué podría ser más importante que la paz? Un matrimonio en paz. En una iglesia local, iglesia templo bíblico de Providence, ¿qué cosa podría tener esta iglesia que sea más importante que la paz? El corazón del cristiano ahora. ¿Qué podría desear un corazón cristiano más que la paz? ¿Habrá algo más especial que la paz de Dios en el corazón de un cristiano? Pero la paz escasea en el mundo.
Pero yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Tú tienes paz? ¿Conoces tú lo que es la paz? ¿Cómo es que el mundo da la paz? ¿O cómo conoce el mundo la paz? Estoy diciendo estas cosas para que comencemos a pensar, para entrar de lleno en lo que queremos enseñar en esta hora. ¿Hay alguna diferencia entre la paz de Dios y la paz que ofrece el mundo? ¿Tú quieres, hermano querido, saber lo que es la paz de Dios y la diferencia que hay entre una y la otra? Amigo que estás aquí, te voy a hacer una pregunta. Amiga que estás aquí, cuando digo amigo y amiga, es que entiendo que tú no conoces todavía de una manera experimental el poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. De manera que yo quiero preguntarte, ¿tú tienes paz? ¿Tú crees que tú conoces la paz? Frente a todas estas interrogantes, entonces, vamos a ver lo que la paz tiene que ser en la vida del cristiano. La paz de Dios debe ser el gobierno de la vida del cristiano. Y para eso vamos a definir lo que es la paz. Si nosotros decimos que paz es ausencia de guerra, donde no hay guerra hay paz. Es vivir en concordia, es ponerse de acuerdo entre los miembros de un grupo. Es cuando dos personas se ponen de acuerdo y buscan la paz. Aparte de eso, se dice que la paz es sosiego, calma, reposo, tranquilidad. ¡Qué buena es la paz! Estas definiciones concuerdan con lo que el mundo llama paz. Y socialmente eso es lo que nosotros creemos y a veces deseamos tener. Nosotros queremos la paz. Ya nosotros sabemos cómo es que el mundo busca la paz. Pero no se ha logrado nada. El mundo no logra nada buscando la paz. Cuando vemos en los periódicos, no hay paz. No hay paz. Además, la Escritura dice que no hay paz para los impíos. Si nosotros miramos al mundo desde que el pecado entró, el mundo ha vivido en conflictos constantes. La idea es que los pueblos no salen de una, siempre están en conflictos. Entonces, ¿qué es lo que debe predominar en la iglesia del Señor Jesucristo con relación a este tema? El texto dice: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Entonces, de ahí debemos nosotros definir lo que es la paz de Dios. Y obviamente no podemos definir la paz de Dios como el mundo define su paz, pues la paz de Dios es totalmente diferente, pues la misma no se adquiere bajo tratado de paz. La paz de Dios no se adquiere porque haya un acuerdo entre las partes, no, sino que la paz de Dios es dada sin tener en cuenta lo que tú eres ni lo que yo soy. La paz de Dios. Esa paz entonces es hecha a través del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario para perdón de pecados y vida eterna en la persona de Jesucristo. Él compró nuestra paz. Él nos reconcilió con Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios por naturaleza. Tú, amigo mío, que estás aquí, eres enemigo de Dios por naturaleza. De nacimiento tú eres enemigo de Dios. Cristo viene y muere en una cruz en donde Él
paga por todos los pecados de aquellos que habrían de creer en Él para salvación y vida eterna. Amén. Inmediatamente viene la paz de Dios a morar en el corazón de aquel que cree en los términos de Cristo. La condición de descanso y contentamiento en el corazón de aquellos que saben. La paz de Dios es la condición de descanso y contentamiento en el corazón de aquellos que saben que su Redentor vive, que su Redentor resucitó de entre los muertos al tercer día y que ascendió a los cielos y que hoy intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre. Eso es tener paz de Dios. Pero hay algo más de que es la paz de Dios. La paz de Dios es una convicción de que los pecados pasados de toda una vida han sido perdonados en Cristo. Amén. Pero no solo eso, la paz de Dios también es una convicción de que el presente está siendo dirigido para nuestro bien. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas están siendo guiadas para nuestro bien en este preciso instante. Pero hay algo más. Hay algo más. La paz de Dios es tener una convicción de que en el futuro nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Eso es tener paz de Dios. Amigo mío, ¿tienes tú esa paz? Cuando nosotros estudiamos las cartas del apóstol Pablo, nosotros nos podemos ver cómo él habla de esta paz. A los filipenses, él les dice en el capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! No importa el tamaño de la aflicción o la prueba, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Juan capítulo 27, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Pero el mundo da una paz. El mundo da una paz. El Señor Jesucristo llama la atención aquí de una paz que el mundo da. Oh, pero los hombres viven como si nada estuviera pasando y van camino del infierno. Y a veces se ven como con más paz que nosotros. Eso fue lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En Juan capítulo 20, verso 19, el Señor Jesucristo dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En el verso 21 más abajo dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aunque aquí podemos ver la paz como un saludo acostumbrado entre los judíos, no obstante, quien saluda es aquel que ha hecho la paz entre Dios y el pecador. O sea que en estos últimos
últimos versículos, la paz es más que un saludo de Cristo a los discípulos. Si la paz de Dios es una convicción de que nuestro pasado en Dios, de Dios en Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados y que el presente está siendo dirigido para bien y que en el futuro nada nos podrá separar del amor de Cristo, entonces no hay por qué temer. Nuestros corazones tienen que estar tranquilos disfrutando de la paz de Dios. Hermanos amados, la paz de Dios es el carácter central del Evangelio de Cristo. Cristo compró esa paz en la cruz del Calvario. Si miramos dentro del propósito de la venida de Cristo al mundo, nos daremos cuenta que era para encaminar nuestros pies por caminos de paz. En Lucas 1:79, no tienen que buscarlo, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Tú y yo no teníamos paz. Yo recuerdo que me despertaba en la madrugada y no volvía a dormir más, con una carga de conciencia en mi mente y en mi corazón. No tenía paz. Tú no tienes paz. Esa paz solamente la da Cristo a aquellos que Él llama a través del poder de su palabra. La esencia entonces del Evangelio puede expresarse en términos de paz. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y Efesios 6:15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. De manera que esa paz debe ser el gobierno de tu corazón. La paz de Dios gobierne vuestro corazón. ¿Y qué es un gobierno? Alguien que pone las reglas para que el gobernado haga y cumpla con el deber. La pregunta es: ¿la paz de Dios está gobernando tu corazón? Porque si no está gobernando la paz de Dios, alguna otra cosa está gobernando. Tú no puedes tener la paz de Dios y otra cosa. No hay manera. O lo está gobernando la paz de Dios, o lo está gobernando tus propios pensamientos y tu propio deseo. ¿Y qué hay si nosotros ahora examinamos por un momentito nuestros corazones para saber si ellos están de acuerdo con el gobierno de la paz de Dios? Bueno, pastor, mire, hay algunas cosas que yo quiero que sea Dios que lo haga, usted sabe, pero mire, a veces yo pienso que se está tardando Dios. ¿Cómo está el gobierno de la paz de Dios en tu corazón? Cuando tú piensas para tomar una decisión, ¿hay paz en tu corazón al tomarla? Porque tú estás tomando en cuenta los principios establecidos en la palabra de Dios. O tú ves el principio y dices: bueno, pero eso no me conviene ahora, porque entonces si digo esto me botan del trabajo, o si hago esto no me va a ir como yo quiero. El punto es que examinemos nuestros corazones para ver si la paz de Dios gobierna nuestros corazones. ¿Hay bendiciones para aquellos que son gobernados por la paz de Dios? Claro que sí que hay bendición. Dios honra a los que le honran.
Entonces la paz de Dios tiene que ser, como dije al principio, una forma de vivir. Pues de lo contrario, ella no podrá ser gobernada por el corazón que tú tienes, porque tu corazón quiere gobernarse por él mismo. Pero en segundo lugar, el creyente en Cristo está llamado a promover la paz de Dios. Y es importante esto. El creyente, el miembro de la iglesia, está llamado por Dios a promover la paz de Dios en medio del pueblo de Dios. Amén. Y no soy yo que estoy diciendo eso. Es el texto que lo dice. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí. Tú eres el guardián de aquel es el guardián tuyo. Y nosotros estamos en la iglesia para promover la paz de Dios. Efesios capítulo 4, verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Pero este fin se puede lograr si la paz de Dios gobierna los corazones de todos en el cuerpo, de manera que cuando tú veas que un hermano o una hermana está en una condición difícil, tú debes procurar la paz. Y tienes que buscar la paz en el sentido de que si ves pecado en tu hermano o en tu hermana de una manera bíblica y correcta, tú tienes que acercarte a él para promover la paz. Porque entonces está trayendo un problema a todo el cuerpo. Pastor, que usted me está diciendo que si yo veo al hermano que cometió un pecado, yo tengo que ir. Sí, eso mismo fue lo que dije. No puedes hacer silencio. El silencio es una falta de amor y una falta de cumplir con la Escritura. Gálatas 6:1. Y con esto promovemos la paz en la iglesia. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hermanos, aquí no dice vecino, si tú me sorprendes, no, hermanos. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Es un asunto para restaurar, no para decirle, te vi, mira lo que siento. No, no es eso. Por eso hay regla para hacerlo. Debes orar primero. Y debes chequear si hay algo que tú tienes que resolver también, para que vea la viga que tú tienes en ti. Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Yo estuve predicando, no sobre este tema, sino sobre la disciplina bíblica en la iglesia, y una hermana se me acercó y me dijo: pastor, lo que pasa es que si uno se acerca y le dice a un hermano que está viendo cierto problema, inmediatamente le dicen los problemas de uno, y que uno, tú estás pecando también. Y tú, ese no es un buen espíritu. Si un hermano se te acerca con un buen espíritu de mansedumbre, habiendo orado y considerado, escucha a tu hermano, porque el propósito es restaurar. El propósito es promover la paz de Dios, para que cuando los impíos se sienten ahí, vean paz entre nosotros. Amén. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es de nuestras pasiones que vienen. Y no queremos hacer lo que dice Dios en su palabra.
No queremos poner en práctica la palabra. Nosotros debemos tratar de vivir gobernados por la paz de Dios y tenemos que promover esa paz en medio de su pueblo. Y también, donde quiera que te encuentres, debes promover esa paz. Amén. Amén. En tu trabajo, con tus vecinos, tú tienes que procurar mantener y promover la paz de Dios, porque eso predicará a la conciencia de los incrédulos. Fuera de esta verdadera paz, no hay otra paz que no sea para la gloria de Dios. De manera, hermanos, entonces, que alcanzar a otros para Cristo es nuestra mayor responsabilidad, promoviendo la paz de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermanos amados, nosotros estamos llamados a llamar a los incrédulos al arrepentimiento. Y hay muchos que a veces no oyen nuestras palabras. Hay algunos que no quieren venir a la iglesia, pero ellos ven tu vida como una escritura, cuando la paz de Dios gobierna tu corazón. Amén. Amados hermanos, que esta paz sea una paz que se pueda ver entre nosotros en la iglesia, dando gloria a nuestro Dios, para que Él sea reverenciado en todo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Ven, guíanos, ven, capacítanos. Concédenos que la paz tuya sea nuestro gobierno y que otros puedan ver y percibir esta paz en nuestros corazones. Líbranos de la falsa paz. Líbranos de la paz del mundo y concédenos tu gracia y tu misericordia. Nos acordamos de alguno que esté aquí que no te conozca. Ven, Señor, y llámalo al arrepentimiento, porque no tiene paz. Tráelo a la paz tuya. Que tu gracia y tu misericordia nos acompañen. Gracias por todo lo que tú nos has dado en este día. En el nombre de Cristo. Amén.